Amados hermanos de la iglesia Lugar de Honor en la ciudad de Buga, un saludo muy especial les enviamos desde la ciudad de Ibagué. Mi nombre es Julián Marín, sirvo actualmente como pastor de la iglesia bíblica reformada, escrito está aquí en esta misma ciudad de Ibagué. Y doy gracias al Señor primeramente por darme la posibilidad a través de estos medios de llegar a cada uno de ustedes para compartir la bendita palabra del Señor. También quiero darle las gracias al equipo pastoral de la Iglesia Lugar de Honor, principalmente al pastor Daniel, quien generosamente me invitó para ser parte de esta reunión compartiendo la palabra del Señor. ¿Qué tal si el día de hoy oramos y ponemos en las manos del Señor este tiempo, de tal manera que sea Dios el que hable a nuestro corazón, que sea su palabra la que cale a lo más profundo de nuestro corazón? Oremos. Papá, queremos darte infinitas gracias el día de hoy. Nos acercamos a ti sabiendo la libertad que tú mismo nos has otorgado a través de Jesucristo. Tú dices, Señor, que nos acerquemos delante de ti, delante del trono de la gracia confiadamente, para poder recibir el socorro y la ayuda oportunas. Y hoy estamos delante de ti, Señor, presentando nuestra vida, nuestras cargas, necesidades, dolencias, preocupaciones, miedos, ilusiones, triunfos y bendiciones que hemos recibido, Señor. Todo lo traemos delante de ti, implorándote, Padre Celestial, que todas estas cosas, Señor, unas buenas, otras malas, pero que ninguna de ellas, Señor, se convierta en un obstáculo el día de hoy a la hora de recibir tu bendita palabra. También quiero pedirte, Padre Celestial, que muy a pesar de mí mismo, Dios, que muy a pesar de mis pensamientos, muy a pesar de mis limitaciones, Señor, tú te glorifiques comunicando tu palabra a tu iglesia, Señor, de tal manera que podamos ser exhortados, consolados y animados a través del texto bíblico. Te lo pido, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Muy cerca de ti. Y esta enseñanza pretende responder de alguna manera a una pregunta, y es: ¿cómo animamos a una generación en crisis? ¿Cómo animamos a una generación en crisis? ¿Qué es una generación en crisis? Entendemos por generación en crisis un grupo de personas, una sociedad, un grupo considerable de personas que ha estado expuesto a cambios repentinos, a cambios vertiginosos, y que en consecuencia de esos cambios vertiginosos pues ven su vida de alguna manera desestabilizada. ¿Y por qué traer el día de hoy este mensaje a este contexto de esta reunión de iglesia? Porque claramente la mayoría de los miembros de iglesia alrededor de todo el mundo hoy somos una generación en crisis. Lo primero, todos nosotros, es decir, los que estamos, qué sé yo, desde los 80, 90 años hasta los que tienen 30, 20 años, son hijos del siglo pasado. Todos somos hijos del siglo pasado. Nacimos en la segunda mitad del siglo pasado, y eso ya tiene una implicación de lo conocido por nosotros fue desapareciendo con el paso del tiempo. Y eso ya trae consigo una crisis. Una crisis, por ejemplo, en términos de medios de comunicación. Recuerdo bien la época de mi niñez, cuando en la cuadra donde vivíamos apenas 2 casas tenían teléfono fijo, ¿verdad? Al día de hoy llama la atención que aunque todos tenemos celulares en los bolsillos, nos sentimos más solos que en la época cuando no había teléfono celular, y que en la época cuando solo había 2 teléfonos fijos por cuadra. Digo, esto es un cambio vertiginoso, y esto es un cambio que habla de la crisis. Por ejemplo, la mayoría de nosotros creció con un pensamiento supremamente polarizado, tipo entre rojos y azules, conservadores, liberales, entre occidente y oriente, entre norte y sur, el mundo fracturado. Pero con la entrada del nuevo siglo, las fronteras se perdieron y dejó de ser el mundo un grupo de países, y todo el mundo se convirtió en una sola aldea globalizada.
al punto, por ejemplo, que para cualquiera de nosotros hace mucho tiempo pensar en salir del país, en ir de un país a otro, era toda una aventura que implicaba planeación, que implicaba proyecto, implicaba ahorro, un montón de cosas. Al día de hoy, muchos de nuestros jovencitos agarran una mochila, echan 3 mudas de ropa entre esa mochila, 4 centavos entre el bolsillo y le dan la vuelta al mundo, porque para nosotros el mundo era inmenso, para ellos el mundo es pequeñito y es susceptible de ser recorrido fácilmente. Todo esto habla de una sociedad en crisis, y eso sin hablar de factores sociales como la definición misma de familia, ¿no? Para nosotros, los nacidos en el siglo anterior, familia estaba claramente definido: un papá, una mamá, unos hijos, familia nuclear, y por extensión abuelos, tíos, primos, qué sé yo, familia extendida. Al día de hoy, alrededor de todo el mundo, la definición de familia ha cambiado. De hecho, en nuestro propio país la definición de familia ha cambiado, lo cual implica una crisis, un cambio que nos sumerge en un mundo completamente desconocido, ¿verdad? Y ahora todos nosotros hemos visto cómo el mundo ha cambiado literalmente de hoy para mañana a través de una pandemia mundial como la que hemos estado viviendo ya desde hace un año en territorio colombiano. Hace un año se inició todo el proceso de distanciamiento, de cuarentena, de cerramiento de lugares públicos, porque la pandemia, producto del SARS-CoV-2, había llegado a nuestro país. Y dicho sea de paso, con esa crisis han venido desarrollándose en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestras familias, muchas otras crisis. Por eso hablamos de generación en crisis. ¿Y cómo consolar, cómo animar el corazón de una generación en crisis? Definitivamente el único medio real, el único medio eficaz para animar el corazón de una generación en crisis es la palabra de Dios. Y digo esto porque al día de hoy son múltiples las opciones que se abren a manera de abanico, lo que el mundo ofrece, lo que la sociedad ofrece, lo que la virtualidad ofrece, para tratar de colocar como un bálsamo en el corazón de todos nosotros. Sin embargo, el único remedio real es acercarnos a la bendita palabra del Señor. ¿Por qué esto? Porque ocurre que al interior de nuestras iglesias, a partir de la cuarentena extendida, a partir de la pandemia, son múltiples las personas que están experimentando profundas soledades, profundos cuadros de ansiedad, profundos cuadros de depresión, profundas crisis de fe, porque piensan que Dios ha dado la espalda, porque piensan que Dios ya no los oye, porque piensan que el Dios que muchos han predicado durante mucho tiempo, de solo promesas, de solo bendiciones, de solo abundancia, es un fiasco completo, olvidándose que la revelación de la palabra del Señor nos presenta a un Dios mucho más grande, más sublime, más majestuoso, más amoroso y misericordioso de lo que mismo nos han enseñado, por lo menos esos que se hacen llamar teólogos de la prosperidad, predicadores de la prosperidad, que no son otra cosa sino lobos vestidos de oveja. Somos una generación en crisis, lo cual no implica que estamos muertos. Somos una generación expuesta al cambio, pero a la vez somos una generación que merece ser animada, consolada y proyectada hacia adelante a partir de la misma palabra del Señor. Por eso el título de la palabra que quiero compartir con ustedes, del sermón que quiero compartir con ustedes el día de hoy, es muy cerca de ti. Porque a través de este texto en el cual vamos a estar meditando, Dios nos enseña que Él está muy cerca de ti para enseñarte. Está muy cerca de ti para ponerte en relación correcta con Él y para transformar tu manera de pensar. Entonces, téngalo muy presente. Dios está muy cerca del corazón de cada uno de nosotros para enseñarnos, para ponernos en relación correcta y para cambiar nuestra manera de pensar. Dicho eso, quiero invitarlos que por favor me acompañen a la lectura de la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 20.
Dice la palabra del Señor según la Reina Valera: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Mis amados hermanos, nos acercamos a esta porción de la palabra del Señor otra vez con la perspectiva de cómo animar, cómo traer aliento a una generación en crisis. ¿Y por qué este texto de Deuteronomio? Porque ocurre que la generación a la que Moisés está hablando de parte de Dios es una generación también en crisis. Me explico. Los primeros israelitas que salieron de la tierra de Egipto han vagado durante 40 años por el desierto, y durante ese tiempo todos los que salieron de Egipto murieron excepto Josué y Caleb. Solo ellos van a ingresar a la tierra prometida, siendo los únicos sobrevivientes de todo el peregrinaje por el desierto durante 40 años. De resto, todos los israelitas que vivieron en el desierto, que salieron de Egipto, de la esclavitud, murieron. Estos a los que Moisés les está hablando, justo donde se termina el desierto y donde a la distancia se alcanza a ver la tierra prometida, son una generación en crisis, porque ellos nacieron en el desierto. Lo familiar para ellos es el desierto, lo familiar para ellos es recoger el maná, recoger la porción de comida que Dios tiene para ellos, cuidar celosamente de la provisión de agua, cazar, defenderse de los enemigos. Todo esto es lo conocido por ellos, pero ahora se están aproximando a un cambio vertiginoso en su vida. Van a entrar a una tierra donde fluyen leche y miel. Van a entrar a una tierra donde abundan toda clase de recursos naturales. Pero así como abundan los recursos naturales, también abundan los ofrecimientos de las gentes que viven ahí para hacerles desviar de su fe en el Señor. Esta es una generación en crisis. Están abandonando lo conocido para aventurarse a lo desconocido, tal cual como nosotros. Hace un año cerramos las puertas al mundo conocido y recién ahora, hace un par de meses, estamos comenzando a abrir las puertas a un nuevo mundo post pandemia, a un nuevo mundo que nos cambió en la cara, nos cambió de frente a todos. Un mundo que al día de hoy está proponiendo distintos modelos de sociedad, distintos modelos de aprendizaje, distintos modelos de iglesia. Por ejemplo, lo que estamos haciendo el día de hoy. Ustedes están viendo esta enseñanza en forma virtual. Yo estoy en mi ciudad, estoy aquí en el apartamento donde vivo junto con mi esposa, y cada uno de ustedes está también, bien sea en la comodidad de su casa o en la comodidad del salón de reunión del lugar de honor. Y todo esto hace parte de la crisis en la que mismo estamos viviendo. Nos aproximamos entonces al primer punto, a la primera parada en este texto de la palabra del Señor, en los versículos 11 al 14, donde Moisés
nos recuerda que muy cerca de nosotros está el Señor para enseñarnos su palabra. El texto, quiero volverlo a leer a favor de todos, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amén. En estos versículos, 5 versículos de Deuteronomio 30, tenemos entonces a Dios muy cercano al corazón de su pueblo para enseñar su palabra. En este tiempo de crisis, la iglesia lugar de honor, y seguramente muchas iglesias cristianas alrededor del mundo, han sido sensibles a lo que Dios ha estado haciendo. Y por ejemplo, una manera como sus pastores han encontrado de consolar su corazón, de animar su fe, de pastorearles en medio de la crisis, es animándoles a volver a la bendita palabra del Señor. Sé por la amistad que tengo con Daniel, con el pastor Daniel, que ustedes han venido desarrollando a lo largo de este año un devocional que tiene como meta al final del año haber leído la Biblia de pasta a pasta. Y eso es supremamente importante porque es justo lo que la palabra del Señor el día de hoy nos está recordando. Dios está muy cerca y nos recuerda que la palabra del Señor es asequible a cada uno de nosotros. Al día de hoy, la iglesia no puede decir que está distante a la palabra del Señor, porque si usted no la tiene en físico, el libro de papel, seguramente lo tendrá en su celular, en su tableta, en su computadora, pero de cualquier manera todo el mundo tiene acceso al texto bíblico. El mandamiento que Moisés está ordenando hoy no es demasiado difícil ni está lejos, porque todos tenemos acceso a la bendita palabra de Dios. Sin embargo, Moisés se anticipa a dos posibles objeciones que tendrían sus oyentes frente a la palabra de Dios y dice: no está en el cielo para que ustedes digan: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Es decir, esta generación no tiene que preocuparse por volver al Sinaí, por volver a subir al monte Sinaí, porque ocurre que ya Dios descendió al monte Sinaí, ya Dios habló cara a cara con Moisés y le entregó la instrucción a Moisés para que a su vez Moisés instruyera al pueblo, de tal manera que ahora el pueblo no tiene que preocuparse por volver al monte, porque Dios ya mandó su bendita palabra a través de Moisés. Esta misma expresión la encontramos nosotros siglos después a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10, citándolo en forma literal y diciendo: no hagan ustedes descender de nuevo a Cristo del cielo, preguntando: ¿quién descenderá de los cielos para enseñarnos su palabra? Porque en el Antiguo Testamento Dios nos dio la instrucción a través de Moisés, pero ahora en el Nuevo Testamento nos ha dado la revelación gloriosa de su misma presencia, de su mismo rostro, de su nombre, de su carácter, a través de la persona de Cristo Jesús. De manera que a través de Cristo la palabra está cercana al corazón de cada uno de nosotros. En tiempos en los que nos sentimos solos, Dios está muy cerca para enseñarnos. Por otro lado, dice: ni está al otro lado del mar el mandamiento para que digan: ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Les está diciendo: ustedes no tienen que volver a Egipto, no tienen que volver a esclavizarse y volver a pasar el mar rojo para experimentar la revelación de Dios, porque ocurre que en la Biblia, en su Biblia, en la que usted tiene ahí en su casa, la que usted tiene en sus manos, usted ya tiene la palabra de Dios que está cercana a su corazón. Sin embargo, vale la pena aclarar lo siguiente: todo el Antiguo Testamento, si usted lo nota, va a encontrar en forma recurrente, en forma repetitiva, al pueblo de Israel fallando en todos los intentos por obedecer la palabra de Dios. Fallaron en el Pentateuco, fallaron en los Jueces,
fallaron en la época de los reyes y los profetas, y constantemente Dios trajo disciplina, Dios trajo corrección, Dios los dispersó por distintas naciones de la tierra con el ánimo de corregir a su pueblo y que su pueblo se volviera a él. Ahora, si todo el pueblo de Israel falló en el intento por obedecer la palabra, ¿por qué Moisés, dice en este texto, no es demasiado difícil para ti, no está lejano? Y termina diciendo, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Porque ocurre que para usted y para mí, como hijos de Dios, no en la época del Éxodo, sino en el año 2021, la realidad es distinta. A través del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versos 24 al 27, el Señor emite una promesa de restauración gloriosa, hermosa, de proporciones incalculables. Dice el texto de Ezequiel 36, 24 al 27, porque los tomaré de todas las naciones, los recogeré de todas las tierras, de todos los puntos cardinales los recogeré y los traeré a su tierra. Recuerden, fueron esparcidos por causa de su rebelión, por causa de su desobediencia, y ahora Dios los está juntando. ¿Dónde? En la tierra donde estos israelitas de Deuteronomio 30 están próximos a ingresar. Ahora, generaciones después, Dios los va a recoger y los va a volver a poner en ese mismo territorio. ¿Para qué? Dice, rociaré sobre ustedes agua limpia y de todas sus inmundicias los limpiaré. A través de la palabra del Señor, Dios limpia el corazón de su pueblo. Recuerden ustedes en el Evangelio de Juan, a Jesús haciendo mención de la palabra como el instrumento que limpia el corazón de los discípulos. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y eso opera en la iglesia el día de hoy. Cada vez que usted y yo nos acercamos a la bendita palabra del Señor, luego nuestra vida experimentará limpieza por la palabra a la cual hemos sido expuestos, porque la palabra nos limpia. Pero no solo eso, sino que además dice el texto, quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré en ustedes un corazón de carne y un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y préstenle especial atención a lo que viene, dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Para qué puedan obedecer a todos mis decretos, a todos mis mandamientos, a todas mis ordenanzas? Para que puedan vivir de una manera fiel a mi palabra. Dios, en su propósito de acercarse a nosotros, de ponernos ahí en cercanía con Él, nos enseña su palabra, y sabiendo que todos nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, somos incapaces de obedecer, nos dio la garantía de su Espíritu Santo en el corazón, de tal manera que ahora usted y yo podemos obedecer la palabra del Señor porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y es Él el que nos anima cada día a tener hambre por la palabra, a anhelar la palabra del Señor, al acercarnos al texto bíblico como que nuestros ojos son abiertos para que podamos conocer a Dios. Y más allá, el mismo Espíritu Santo nos capacita para poder poner en práctica la palabra que de Dios estamos aprendiendo. Por esa razón, el escritor de Deuteronomio, Moisés, dice, la palabra está en tu boca y en tu corazón. Y siglos después, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10 dice, porque somos salvos a través de dos acciones divinas, creyendo en el corazón y confesando con la boca. Es lo mismo que Moisés está diciendo. La palabra de Dios está cercana a nuestra boca y cercana a nuestro corazón. ¿Quién la ha acercado? Dios mismo. ¿De qué manera? Colocando su Espíritu Santo en nuestro corazón, lo cual es equivalente a haber nacido de nuevo. Al nacer de nuevo, la palabra de Dios está cercana a nuestro corazón, de tal manera que podamos confesar con nuestros labios lo que también hemos creído en el corazón. Y dice, y esa es la evidencia de que usted y yo hemos sido salvos por la obra de Cristo nuestro Señor. Además, como una invitación, ahí mismo en el capítulo 10 dice, la fe viene por el oír, pero no oír música cristiana,
solamente. Esto no viene por andar teniendo conversaciones lindas, espirituales con otras personas. La fe viene exclusivamente por oír la palabra de Dios. Y esto es importantísimo que una generación en crisis lo tenga claro, porque necesitamos tener muy presente que esta no es la única crisis que hemos vivido y no es la única que vamos a vivir. Vendrán otras crisis y lo único que va a garantizar que su fe y la mía esté robusta, esté firme y esté profundamente arraigada en el Señor es que nuestra vida esté dispuesta para ser enseñados en la palabra de Dios. Que amemos la palabra, que la escudriñemos y que todos los días oremos al Señor pidiéndole, Padre, enséñame a conocerte a través de tu bendita palabra. Eso es ser enseñados por Dios y Dios está muy cerca de nosotros para enseñarnos. En segundo lugar, el texto bíblico a partir de versículos 15 al 18 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Amén. En esta segunda porción de Deuteronomio 30, encontramos a Dios acercándose al corazón de su pueblo para consolarlo, para animarlo a través de ponerlo en relación correcta con él. Usted y yo no somos transformados al estar en comunión correcta, o digo en dependencia de nuestro pastor. No estamos en relación correcta con Dios al generar dependencia de nuestros líderes, de nuestros maestros, de nuestros predicadores. Estamos en relación correcta con Dios cuando amamos profundamente al Señor nuestro Dios. Y una generación en crisis, una generación que está abandonando lo conocido para adentrarse en lo desconocido, es una generación susceptible de olvidarse de amar a Dios. Es susceptible de dejarse embelesar por nuevos dioses, de dejarse embelesar por nuevas experiencias espirituales. Una generación que está abandonando lo conocido para entrar en lo desconocido es susceptible de romper la comunión. Y Dios por esa razón se acerca al pueblo de Israel en este texto a través de Moisés para decir, yo he puesto a ustedes hoy delante de la vida y el bien, la muerte y el mal. Y eso es un eco que habla de Génesis 1 y Génesis 2. Textos a través de los cuales Moisés mismo nos recuerda que cuando Dios creó la tierra, creó también al hombre a su imagen y a su semejanza. Y una vez los hubo creado, entonces creó para ellos un jardín, y los puso en el jardín para que vivieran y los rodeó de todo árbol que da semilla, de todo árbol que produce frutos, los rodeó de vegetación, de animales, de ríos, toda la creación exuberante de Dios manifestada en ese jardín. Sin embargo, también Dios los puso allí en una disyuntiva. Están frente al árbol de la vida y están frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Escojan ustedes la vida para que vivan. Ahora, Adán y Eva fracasaron en su escogencia. Adán y Eva no amaron a Dios por encima del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Adán y Eva se olvidaron por completo que habían sido hechos a la imagen y a la semejanza de Dios y anhelaron ser igual a Dios cuando ya lo eran. Y de esa manera cayeron redonditos en la tentación que Satanás puso delante de ellos. Una generación en crisis es una generación que necesita tener un amor profundo por Dios
a tal punto que pueda despreciar los ofrecimientos del mundo. Por esa razón, una vez Moisés le ha dicho a esta gente: los pongo delante de la vida y el bien, de la vida y el bien, perdón, de la muerte y el mal. Les dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ames a Jehová tu Dios. Y aquí es donde nosotros necesitamos desconfigurar o deconstruir, si se quiere, el concepto romántico que tenemos acerca del amor a Dios. Muchas comunidades hoy tratan a Dios como el novio. Si fuera posible, le mandarían esquelas con corazoncitos y con noticas: yo te amo, te quiero porque te amo mucho, 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 corazoncitos, globitos, bombones, flores, etc. Pero resulta que la palabra de Dios, cuando nos invita a amar al Señor, no lo hace en esos términos romanticoides, en esos términos de novio o novia, lo hace en términos de obediencia. ¿Por qué? El amor a Dios se expresa a través de la obediencia. Y es así como Dios está muy cerca de cada uno de nosotros, muy cerca para ponernos en relación correcta con Él. A través del Evangelio de Juan, Jesús señala a sus discípulos algo que es contundente: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y de nuevo, el amor no está definido en términos de romanticismo, sino en términos de obediencia. A una generación en crisis, a una generación desanimada, hemos de animarla, invitándola a amar a Dios y a expresar su amor a través de la obediencia al Señor. Y eso solamente es posible cuando lo primero ha sido real en nosotros, es decir, cuando hemos sido enseñados a amar la palabra de Dios, y esto lo hace también el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, que ames a Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, y hasta ahí tenemos nosotros un mandamiento enorme, porque entonces amar a Dios significa obediencia absoluta a la palabra de Dios. Y esto también nos recuerda el llamado que hace para nosotros el apóstol Santiago en el primer capítulo de su carta, donde nos insta a que no seamos solamente oidores olvidadizos de la palabra del Señor, sino que seamos hacedores de esa palabra que hemos recibido. Es más, al finalizar el capítulo número 1 de Santiago, dice que la verdadera religión es estar atentos a las necesidades de la viuda, del huérfano. Dicho de otra manera, amar a Dios y obedecer su palabra debe ponernos manos a la obra a servir a los demás, a servir al necesitado, a servir al que está desesperanzado. Porque si usted al día de hoy, teniendo a Cristo en su corazón, tiene batallas de fe, imagínese lo que está batallando la gente afuera que no conoce el nombre del Señor, que no tiene una tabla de salvación de la cual abrazarse, de la cual agarrarse para soportar el mare magnum de situaciones difíciles que ha sobrevenido a la humanidad en estos últimos años. Este tiempo es un tiempo en el que estamos siendo desafiados para estar en comunión correcta con el Señor. Y esto es, según el apóstol Pedro en su primera carta, que nos comportemos como hijos amados. Y los hijos amados son hijos obedientes, hijos que han entendido el llamado de Dios de ser santos como nuestro Padre es santo. Para estar en comunión correcta con el Señor necesitamos amarlo, expresar el amor a través de la obediencia y a través de esa obediencia exaltar la santidad y la majestad de aquel que nos tomó por hijos. Por eso también Moisés dice: pero si tu corazón se aparta y no oyes y te dejas extraviar, y ojo, ¿de quién es la responsabilidad? Si te dejas extraviar, el enemigo va a poner allá el menú, el enemigo va a poner la carta de tentaciones, pero al final del día el que escoge es usted y el que escojo soy yo. La responsabilidad es de nosotros. Aquí no vale el diablo me empujó la mano. Esa vaina no existe, eso no es real, ¿sí? Si ustedes escogen servir a otros dioses, les protesto que ciertamente morirán. Y noten la relación que existe entre los pongo delante de la vida y el bien, la muerte y el mal,
Y ahora está diciendo, si ustedes se alejan de Dios, ciertamente perecerán. Es la misma advertencia de Génesis en capítulos 1 y 2, donde el Señor dice, el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Si nosotros, habiendo escuchado el consejo de la palabra del Señor, nos hacemos sordos para no oír, cerramos nuestros ojos para no ver, nos endurecemos y no queremos ser enseñados, en consecuencia tampoco podremos amar a Dios. Y si no lo amamos, vamos a estar servidos en bandeja para decirle que sí a cualquier otro Dios que el mundo nos presente, porque fuimos creados para adorar y por defecto, si no adoramos al Todopoderoso Dios del cielo y de la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo, si no lo adoramos a Él, entonces adoraremos por defecto al enemigo, porque solamente hay esas dos opciones. Les protesto que morirán. No prolongarán sus días sobre la tierra donde van a entrar pasando el Jordán para tomar posesión de ella. En otras palabras, no les va a servir de nada tener tanta tierra, tantos recursos, tanta prosperidad, tanta abundancia, si en su corazón están muertos. Una generación en crisis está a punto de morir porque se han olvidado de ser enseñados por Dios, y al no ser enseñados por Dios, tampoco han estado en comunión correcta con Él, porque no lo han amado como lo más grande, lo más glorioso y lo más santo en su vida, sino que han levantado altares en su corazón para otros dioses. Y en tercer lugar, Dios está muy cerca de nosotros para transformar la manera como usted y yo pensamos, la manera como vemos la vida, y esto es lo que los filósofos, teólogos, sociólogos llaman la cosmovisión. ¿Cómo podemos cambiar la manera de ver la vida? En mi caso, por ejemplo, de una manera muy natural, cambio la manera de ver la vida si me quito los anteojos. Si me quito los anteojos, en este momento ya ni siquiera estoy viendo la pantalla que me sirve como retorno de esta enseñanza. Pero al ponerme mis anteojos vuelvo a ver con claridad. Lo mismo, si mi pensamiento lo pongo frente a unos lentes que se llaman la palabra de Dios, la palabra de Dios me va a dar la claridad para poder leer las situaciones a mi alrededor, para poder leer mi situación personal, para poder encarar las crisis de una manera distinta, no porque soy fuerte, no porque soy sabio, no porque soy poderoso, sino porque la palabra de Dios me sirve como lentes para interpretar la vida a mi alrededor. Versículos 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, de nuevo, de la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué desafío tan grande el que tenemos hoy. Todos nosotros estamos saliendo a un nuevo mundo. Y por favor no me lo interpreten como que yo creo en una teoría como la de la serie norteamericana de Walking Dead, como que vamos a salir ahorita después de la pandemia y nos vamos a encontrar con un montón de zombies. No, no es a eso a lo que me refiero, pero indefectiblemente nuestra sociedad ha cambiado, y ha cambiado en un año de una manera vertiginosa. Si ustedes notan, en medio de la pandemia, nuestros legisladores aprobaron leyes que cambiaron la sociedad. Y no solamente en nuestro país, pero en el cono sur de nuestro continente. Se aprobó con libertad el aborto, se aprobó con libertad ya de manera frontal la unión entre parejas del mismo sexo. Se ha aprobado de manera frontal, por lo menos en países europeos, la muerte a través de la eutanasia y situaciones similares a través de las cuales el hombre quiere montarse en el trono de Dios y comenzar a gobernar su propia vida como le viene en gana. El mundo ha cambiado y frente a eso la iglesia necesita tener una manera de pensar completamente bíblica. Por esa razón es que Moisés dice, los vuelvo a poner delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición, para que ustedes escojan. Pero ¿cómo podremos escoger la vida si no hemos sido enseñados por la palabra del Señor? ¿Cómo podemos escoger la vida si no vivimos como hijos amados?
Luego, este tercer punto se constituye en el efecto apenas natural de los dos anteriores. Dios está muy cerca para enseñarnos, Dios está muy cerca para ponernos en relación con Él y en consecuencia Dios está muy cerca para transformar nuestra manera de pensar. ¿De qué manera podemos nosotros escoger la vida? Dice el versículo 20, amando al Señor tu Dios, a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. ¿Y cuál es la voz de Dios? El texto bíblico. No son las visiones nocturnas, no son las experiencias extáticas. La palabra profética más segura que usted y yo tenemos, según el apóstol Pedro, es la misma palabra de Dios. Toda profecía, toda visión, toda manifestación espiritual tiene que ser sometida al juicio a través de la palabra de Dios. Y si dichas manifestaciones no tienen un fundamento escritural, bíblico, teocéntrico, cristocéntrico, no pueden ser admitidas dentro de la iglesia. Por esa razón, amando al Señor tu Dios es atendiendo su voz y otra vez el peso de la palabra. La palabra que usted está estudiando todos los días y que tiene como meta al final de este año haber leído la Biblia de pasta a pasta, no es solamente para decir la leí, es para que la obedezca, para que la atienda. Dice, siguiéndole a Él. El apóstol Juan en su primera carta dice, porque los que dicen que creen en Él, los que dicen que son de Él, deben andar como Él anduvo. Lo cual implica que usted y yo somos cristianos no por meternos en un salón que lleva por título Iglesia Cristiana. Usted y yo somos cristianos porque somos imitadores de Cristo. Y nadie puede vivir la vida de Cristo si no es Cristo el que la vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Porque Él es vida para ti. ¿Qué ha sido vida para usted durante todos estos años? La respuesta seguramente está en lo que lo tiene o la tiene en crisis. ¿Ha perdido usted cosas, elementos, personas, posiciones, economía en este último tiempo? Seguramente que sí, todos de alguna manera hemos perdido algo de eso. Sin embargo, cuando nosotros afirmamos, es que sin esto yo no puedo vivir, es que sin fulano yo no puedo vivir, es que sin esta posición, es que sin el ministerio yo no puedo vivir, estamos diciendo que para nosotros lo vital no es Dios, sino una serie de sustitutos sagrados de los que nos hemos rodeado y a los cuales les hemos levantado altares en el corazón. Eso mismo es lo que Moisés quiere prevenir en esta generación en crisis que está abandonando el desierto para entrar en tierra prometida. Aquí nosotros estamos dejando el mundo conocido, el mundo antes de la cuarentena, para entrar en el mundo después de la cuarentena. ¿Ve? Y dice, siguiéndole a Él porque Él es vida para ti. La iglesia tiene que ser consciente que lo único vital, lo único imprescindible, lo único que realmente nos da vida es Jesús. Y de nuevo, recuerden las palabras de nuestro Señor en capítulo 15 de Juan. Apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. De manera que Él es vida y Él es prolongación de tus días. ¿Para qué? Para que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que había de darles. Pero otra vez, lo importante aquí no es la tierra prometida. Lo importante es Dios, lo que Él está haciendo. A una generación en crisis la anima, la consuela y la proyecta, recordándoles que Él está muy, muy cerca para enseñarles, para ponerlos en relación y para cambiarles su manera de pensar. Porque si usted y yo amamos a Dios, como dice el texto, atendiendo su voz y siguiéndole, todas nuestras prioridades de vida van a cambiar. La manera como proyectamos nuestra familia va a cambiar. La manera como encaramos nuestro trabajo va a cambiar. Va a dejar de ser el cristiano mediocre que trabaja en tal lado y lo sostienen porque es buena gente, pero no porque es buen trabajador. No, sino si usted ama a Dios, usted va a ser el mejor trabajador de su empresa. Usted va a ser el mejor estudiante de su colegio, de su universidad. Usted va a ser un papá esforzado, una mamá esforzada, un esposo que ama, una esposa que respeta, un hijo que honra
a sus padres, porque la fe nuestra ha de verse proyectada en toda nuestra manera de vivir. Ya basta que los cristianos solamente seamos buenas personas, pero completamente inútiles a la sociedad. Es necesario que si Dios está muy cerca de nosotros, esto el mundo lo pueda ver. De esa manera podamos nosotros ser sal y luz a esta generación. De esa manera Dios nos está animando a salir de nuestra crisis y a convertirnos en altavoces de Dios a esta generación que también está en crisis, pero que no tiene la esperanza de Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por su bendita palabra? Padre Celestial, creemos que tú nos has hablado. Creemos, Señor, que a través del texto bíblico has hecho escuchar tu voz al interior de nuestro corazón. Y creemos también, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, atraviesa en forma transversal, valga la redundancia, nuestros pensamientos, emociones, decisiones, actitudes, palabras, toda nuestra manera de vivir. Y hoy, cuando nos encontramos en crisis de ansiedad, de depresión, de soledad, en crisis de fe, en crisis relacional, necesitamos que tú estés muy cerca de nosotros y que nos enseñes por tu palabra. Por nuestros propios medios es imposible que anhelemos tu palabra. Es imposible que la obedezcamos y es imposible que la atesoremos. Por eso, Santísimo Dios, clamamos que abras nuestro entendimiento y que entendamos que el Espíritu Santo que nos has dado no es un accesorio, sino que es tu misma presencia en nosotros para provocar obediencia en nuestra vida, para provocar fidelidad hacia ti, para provocar amor por tu palabra y amor por tu presencia. Clamamos, Padre Celestial, que a través de tu Espíritu Santo también nos pongas en relación correcta al amarte a ti, Señor, de una manera exponencial, como anhela ser amado por cada uno de nosotros, Dios. Padre Celestial, susténtanos por tu Espíritu Santo y que el amor que profesamos hacia ti no sea solo de dichos, sino que se traduzca en obediencia a tu palabra, en servicio a la comunidad, en servicio a la iglesia, y que podamos ser, Señor, un reflejo de tu amor a esta generación que tanto te necesita. Así como nosotros somos profundamente necesitados de ti, el mundo allá afuera también te necesita, Señor. Y en tercer lugar, Señor, transforma la manera en que vemos, que leemos e interpretamos el mundo cuando te amemos a ti por encima de todas las cosas. Al amarte a ti, al rendirnos a tu voz escrita, que es la Biblia, y al obedecer tu palabra, que podamos organizar las prioridades de nuestra vida conforme a lo que tu palabra nos enseña. Que podamos ser ejemplo en el trabajo, en el estudio, en la casa, en el vecindario, donde quiera nos encontremos, Señor, aún en los escenarios más difíciles de la vida, que podamos manifestar que nuestra vida a ti te pertenece. Señor, siendo una generación en crisis, permítenos ser barro en tus manos para dejarnos moldear no a lo que el mundo quiere, sino a lo que tú quieres hacer con nuestra vida. Consuélanos con tu palabra, con la relación y con la transformación de nuestra manera de pensar. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Creo que me he excedido unos minutos en la exposición de la palabra. Sin embargo, espero que haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes. De nuevo, gracias al Señor por esta oportunidad y gracias a ustedes, Pastor Daniel, Pastor José, Pastor Alirio. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de servir en medio de ustedes. Que Dios les bendiga y que Dios haga que su palabra fructifique en la vida de cada uno de nosotros. Hasta pronto. Dios les bendiga.